Hola, estamos en la semana número 6 del día jueves de nuestro estudio, eligiendo a Dios en lugar de las cosas del mundo. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Génesis capítulo 49, los versos del 21 hasta el capítulo 50, el verso 26. En el libro de Éxodo capítulo 13, el verso 19. En el libro de Juan capítulo 14, los versos del 1 al 3. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 14, los versos del 1 al 3. Vayamos a nuestras citas. Y dice: les ordenó luego: voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró a Abraham, junto con el mismo campo de Efrón, el Eteo, como sepultura en propiedad. Ahí sepultaron a Abraham y Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. El campo y la cueva que están en él fueron comprados a los hijos de Het. Cuando acabó Jacob de dar instrucciones a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Entonces echó José sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Después mandó José a los médicos que estaban a su servicio que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron así 40 días, que era el plazo requerido para embalsamar, y los egipcios lo lloraron 70 días. Pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón: si me he ganado vuestro favor, os ruego que transmitáis este mensaje a Faraón. Mi padre me hizo jurar: yo voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Ahí me sepultarás. Permíteme, pues, que yo vaya ahora a sepultar a mi padre y después volveré. Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Cuando llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, sus lamentos y expresiones de tristeza fueron muy grandes. Ahí José hizo duelo por su padre durante 7 días. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: grande es el llanto de los egipcios. Por eso a aquel lugar que está al otro lado del Jordán se le llamó Abel Mizraim. Sus hijos, pues, hicieron con él según le había mandado, pues lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, la que había comprado Abraham a Efrón, el Eteo, junto con el mismo campo, como sepultura en propiedad. Después que lo hubo sepultado, regresó José a Egipto, él, sus hermanos y todos los que habían subido con él a sepultar a su padre. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizás ahora nos aborrecerá José y nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a decir a José:
Tu padre mandó antes de su muerte, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Llegaron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no temáis, pues, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. En nuestra cita de Éxodo dice: Moisés tomó también consigo los huesos de José, el cual había hecho jurar a los hijos de Israel. Les había dicho: Dios ciertamente os visitará, y entonces os llevaréis mis huesos de aquí con vosotros. En nuestra cita en el libro de Juan dice: no se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparaos un lugar, y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo, para que estéis también donde yo estoy. Amén. Palabras claves: angustia, corazón, creéis, muchas moradas, lugar, estéis, yo esté. ¿Qué pasó con Jacob? ¿A dónde le llevaron? ¿Cómo fue su partida? ¿Qué pasó con José y sus hermanos? En estos versos observamos 3 cosas importantes que pasaron en nuestras citas. 1. Que murió Jacob o Israel, que José y sus hermanos fueron a darle sepultura a las tierras de Canaán. Observamos que Jacob no quiso ser sepultado en Egipto. Él quiso que lo llevaran al campo de Macpela, donde Abraham, su abuelo, compró la heredad con la cueva donde fue sepultada Sara, mujer de Abraham, y donde también sería sepultado Abraham, al igual que Isaac y su mujer Rebeca, y Lea, mujer de Jacob, y donde era la tierra que Jehová les dio en heredad. Aunque él estaba en Egipto, era solo un extranjero y peregrino en tierras lejanas. Recordaba estudios anteriores. Él se consideraba que era extranjero y peregrino, y que dejaría de serlo cuando la muerte le sorprendiera. Llegaría a su morada eterna. También observamos que 3 generaciones estaban sepultadas en esta heredad. 2. Que el duelo que se registró en Egipto por la muerte de Jacob fue de 70 días. Él era una persona honorable en Egipto. Si pensamos en cuando el faraón moría, su cuerpo era transportado hasta
hasta el lugar de embalsamamiento y confiado a las manos de los embalsamadores. Después de 70 días, la momia estaba lista. Se colocaba en un ataúd. Se le llevaba en un barco funerario que cruzaba el río Nilo y llegaba de esta manera a la orilla oriental, la orilla de los muertos, y se continuaba con el cortejo fúnebre. José y sus hermanos no fueron solos a darle sepultura a Jacob, fueron siervos de Faraón y ancianos de Egipto, ancianos que servían a Faraón. De esta manera, Faraón estaba dándole el respaldo a José y a sus hermanos. Observamos cómo Dios honró a sus hijos. 3. La preocupación de los hermanos de José. Al ver que su papá había muerto, quizá la forma de trato de José hacia ellos cambiaría. Observamos la calidad moral de sus hermanos y de José. Observamos que lo que José decía era genuino. Él lo que decía y hacía era lo que sentía. Y aun cuando sus hermanos le hicieron mal, José sabía y reconocía la soberanía de Dios, que él había llegado para un momento especial como ese. José les hace saber que el mal que ellos trataron de hacerle, Dios lo cambió para una mejor situación. José tuvo fe en Dios. No pensó que la situación lo rebasaría. Depositó su confianza en Dios. También observamos que José profetizó de que Dios lo haría volver a Canaán. Les hace saber a sus hermanos que las promesas continuarían, que no desmayaran, que permanecieran fieles. También observamos que José les pide que cuando Jehová los visite, se llevaran sus huesos. Observamos que lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd. Esto era para que se conservara. Observamos que si José tenía alrededor de 40 años cuando se reencontró con sus hermanos, habían transcurrido para la muerte de José 70 años, y el ataúd de José sin sepultar quedó cerca de 400 años, a la espera de ese juramento que le hicieron. Por fe, José creyó que se cumpliría en las postreras generaciones. No solo Israel regresaría a la tierra que prometió Dios, sino los restos de José también lo harían. Y esto era porque José no estaba confiando en las personas, estaba confiando en que Dios pondría a las personas que lo harían, que tomaran sus huesos de regreso cuando fuera el tiempo de que ellos regresaran. En nuestras citas en el libro de Éxodos nos habla de promesa, de cómo esa promesa dada a Isaac, dicha por José, se cumpliría a través de Moisés, cómo la fidelidad de Dios les visitó para llevar de regreso a la tierra prometida a Israel y para llevar de regreso también el ataúd de José. Observamos que al lado de Moisés y el pueblo de Israel también regresaron los restos de José. Esto tiene tanto significado. Quien un día salió y fue obediente al llamado de Dios, antes de morir confió en que Dios lo traería de regreso para ser sepultado al lado de sus padres. José no estaba contando con la promesa que le hicieron los hermanos de que lo harían. Él estaba contando en que Jehová lo haría. Él haría que el pueblo de Israel los trajera de regreso. Se necesitaba de fe para seguir abrazando esta promesa que Dios le hizo a Abraham. Se necesitaba de confianza en Dios, en que Él cumpliría una vez más su promesa a Israel.
En nuestras citas en el libro de Juan nos habla de promesa por parte de Jesús. Nos dice, no se angustie, no se aflija, no se agobie, no se atormente vuestro corazón. Es una seguridad de que debemos hacer. ¿En dónde tenemos nuestra confianza? Observamos la seguridad de si creéis en Dios, creemos en Él. Solo quien tiene la seguridad de tener lo que ofrece puede hablar así. Jesús está exhortándonos a creer en Él, a permanecer en Él. Nos está asegurando que a donde Él va, nosotros iremos. Que donde Él está, nosotros estaremos. Al igual que en nuestra cita anterior, José murió confiando en Dios, confiando y abrazando esa promesa heredada, confiando en que Dios era fiel y que Él haría volver al pueblo de Israel y a sus restos al lugar que les prometió. Era en Dios en donde estaba anclada su promesa, y es en Jesucristo en donde está anclada nuestra promesa. Así como José, recibimos el recordatorio que por nada debemos estar angustiadas, por nada debemos estar atribuladas, por nada debemos estar atormentadas, porque el que prometió es fiel, que a donde Él va es su morada y que será nuestra morada. Y esta promesa que nos hizo, que Él prometió que regresaría por nosotros, es la que abrazamos. Hoy el estudio me hace reflexionar en la muerte de Jacob, en la promesa heredada. Reflexiono en cómo fue cumplida su promesa de regresar a la tierra de sus ancestros. Reflexiono en el corazón de José, en la reconciliación que tuvo con sus hermanos desde el principio. Cómo fue genuino a su sentir. Reflexiono en sus hermanos, en el pecado que cometieron, en cómo muerto su papá, aún sentían que José podía vengarse de ellos. Reflexiono en el sentir de José, cómo estaba manteniéndolos unidos, cómo estaba cuidando de ellos. Reflexiono en el plan de Dios en la vida de José y cómo él se dejó utilizar por Dios para un propósito mayor, que era la supervivencia de muchos. Reflexiono en la fe de José, cómo tuvo fe de que Dios cumpliría su promesa, aun cuando él ya no estuviera. Reflexiono en Dios Padre, en Dios Hijo. No lo hicieron por Jacob, por José, por Isaac, por Abraham. Lo hicieron porque era su palabra, mantuvieron su palabra. Se mantuvieron fiel a lo que prometieron. Jesús dio su vida en la cruz para que la humanidad no se pierda. ¿Estamos teniendo fe en Él? ¿Estamos confiando en que Él hará la obra en nosotros? ¿Estamos confiando en que regresará por nosotros? Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque podemos ver que tus planes se cumplieron en la vida de Jacob, como también lo hiciste en la vida de Isaac y de Abraham y de José. Gracias porque nos muestras más de ti, de cómo no cambias, cómo permaneces fiel a tus promesas. Gracias porque fuiste fiel a Jacob y permitiste que a su último suspiro estuviera con sus hijos. Gracias porque aun cuando él ya no estaba, cumpliste esa promesa de que regresaría a la tierra de sus papás. Gracias porque nos enseñas que así como lo hiciste con ellos, lo harás con nosotras. Tu Hijo Jesús regresará por nosotros para llevarnos a nuestra última morada. Gracias porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Gracias porque al dar Él su vida en la cruz y resucitar nos rescató, nos redimió, nos puso nombre y tiene una morada celestial para nosotros.
Ayúdanos, Padre, a recordar que somos instrumentos en tus preciosas manos, que podemos ayudar en tu obra. Ayúdanos que nuestro corazón esté sincronizado a ti. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. No se angustie vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar, y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté. El último capítulo de Génesis pone fin a los acontecimientos de la vida de Jacob y José. Ambos hombres mostraron una gran fe en las promesas de Dios. En sus últimos días sabían que Egipto no era su hogar. Dios prometió darles una tierra propia y Egipto no lo era. Aunque ni Jacob ni José vieron a Dios cumplir esa promesa, ambos actuaron con fe al ordenar a sus hijos que llevaran sus huesos a la tierra prometida. Jacob y José vivían a la espera de la tan esperada bendición de Dios. Estaban convencidos de que Dios llevaría a su pueblo a la tierra que había prometido darles. Después de su muerte, los hijos de Jacob y toda su casa llevaron su cuerpo al lugar del entierro que Abraham compró al Eteo. Jacob fue enterrado con sus padres, descansando en la tierra de la promesa. Esta procesión presagiaba otra que llegaría años después, cuando Moisés sacó los huesos de José de Egipto y los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Ambos hombres mostraron su fe en la promesa de Dios, aunque no vieron la promesa cumplida. Los creyentes en Cristo hoy en día también estamos esperando el cumplimiento de una gran promesa. Jesús ha prometido regresar a dar a todos sus seguidores un lugar de descanso final con Él. Él ha preparado un lugar para todos los que creen en Él y lo han aceptado como su Señor y Salvador. Hoy, como creyentes en Cristo, anhelamos el cumplimiento de esa promesa. La muerte de un creyente en Cristo no es el final, por el contrario, es el comienzo de la plena realización de todas las maravillosas promesas de Dios. Jacob y José murieron creyendo que Dios cumpliría sus promesas y llevaría a sus descendientes a su tierra prometida. Del mismo modo, cuando los creyentes en Cristo mueran, lo hacen creyendo que Dios cumplirá su promesa, llevándolos con Él al lugar que ha prometido, el lugar que ha preparado para ellos. Cuando vivimos y morimos basándonos en las promesas de Dios, la muerte pierde su poder, porque nada puede impedirnos heredar las promesas de Dios, ni siquiera la muerte. Amén. Gracias, Dios los bendiga.